culpables de la derrota de hoy. Yo desde aquí, es que ya es pedir perdón a la afición porque los resultados no acompañan y no queda otra más que seguir. Zaragoza está por encima de todo y de todos y a partir de ahí no hay que rendirse. Entre todos tenemos que sacar esto. Eso es lo único que tengo claro. A partir de ahí, pues que sea el club que tenga que decidir cómo y ya está. Es que nosotros no nos podemos rendir, pero algo hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo. La actitud, tenemos que cambiar todo para poder sacar al equipo de aquí, porque me siento en el lugar de un aficionado y es normal pensar que estamos muy mal. Está claro, es una situación crítica y nosotros somos los primeros que lo queremos sacar, pero los resultados no llegan. Pablo Carreras, de Radio Marca Zaragoza. Siempre, en directo para Radio Marca Zaragoza, siempre has dicho, Iván, que eres un entrenador de club. Te pregunto más precisamente como eso que como zaragocista que has dicho que eres, que como técnico. ¿Le ves verdadera solución a esta situación, Iván? Pues, a ver, lo tenemos que solucionar. Es que no nos queda otra. Sabemos la situación en la que estamos, pero tenemos que cambiar para llegar a la solución. La solución, pues no lo sé. Pero hay que llegar a una solución porque en estos momentos cada vez hay menos tiempo. Hay tiempo todavía para cambiar cosas y hay que tomar soluciones porque el tiempo cada vez es menos, ¿no? Pilar Soro, Aragón Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Ahora vas a hablar de una solución. Al final ahora se está a 5 puntos de la salvación. El equipo puede ser colista mañana dependiendo de lo que hagan los otros equipos. La situación es crítica, pero si sigues confiando en esa reacción, ahora mismo en tu posición, ¿no? En la responsabilidad que tienes, confías en esa reacción y cómo te sientes, ¿no? Si te sientes más o menos cuestionado, ¿por dónde crees que puede pasar esa reacción, esa solución? Que se escucha mal. Perdona, Pilar. Si confías. ¿Me escuchas? Que se oía un poco mal. ¿Puedes repetir? Sí, sepárate un poco del micrófono y habla con más claridad. ¿Mejor? Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Nada, te preguntaba, Iván, que al final se está a 5 puntos de la salvación, que se puede terminar el equipo la jornada colista. Hablabas de una reacción, de una solución en tu papel, ¿no? Ahora mismo de entrenador del Real Zaragoza. ¿Cómo te sientes, no? ¿Te sientes con fuerzas? ¿Por dónde puede pasar esa reacción? ¿Te sientes más o menos cuestionado? A ver, nosotros estamos angustiados por la situación, por el Real Zaragoza. Vuelvo a repetir, el Zaragoza está por encima de todos y de todos. A partir de ahí tiene que haber una reacción desde ya, como sea. No sé cuál es la solución, pero tiene que ser ya. Nosotros seguiremos trabajando y hay que levantar el ánimo de los chicos, hay que seguir adelante y esto lo tenemos que sacar. ¿Cómo? Pues hay que encontrar ese cómo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. En Castalia se midieron el Club Deportivo Castellón y el Real Zaragoza en la jornada 16 de la Liga Smartbank, un partido que no tuvo demasiadas ocasiones claras de peligro entre dos rivales muy necesitados de puntos. La primera que veíamos era de Vigaray, esta era para Mar Mateu. En el saque de esquina tenía que intervenir Cristian Álvarez porque ahí saltaba por ella también Delgado. La primera parte en la que Jordi Sánchez también tuvo esta gran ocasión para el equipo dirigido por Óscar Cano. En la segunda mitad, el Real Zaragoza que lo probaría. En este caso sería Íñigo Guaras, el mediocampista navarro, el que buscase el camino para abrir el marcador, al igual que aquí entre Iván Azoni y Francho Serrano, los dos jóvenes futbolistas del conjunto aragonés que no lograban tampoco poner por delante a los suyos. Ingresaría César Díaz en el partido y sería un cambio definitivo el de Óscar Cano, porque en esta jugada llegaría el 11 para colocar el 1-0. Era el minuto 84 y de esta manera le asestaba un golpetazo tremendo al partido y al rival. El cuadro Orellut, el Real Zaragoza, que lo podría haber empatado en lo último que le quedaba. El golpe de Juanjo Narváez, del colombiano, que salía a la izquierda de la portería de Álvaro Campos. La victoria para el Castellón, que alcanza los 15 puntos. Sigue en zona de descenso el Real Zaragoza, que sufre.
Sí, al final cuando estás en estas dinámicas tan malas parece que el trabajo no se ve reflejado y está claro que tenemos que haber ganado los 3 puntos, pero no ha podido ser y nos vamos otra vez con 0 a casa. Hay que levantar la cabeza lo antes posible y pensar en el siguiente partido. Sí, salvo al final, un rato la primera parte al final sobre todo, que ellos han apretado un poco más, pero yo creo que hemos tenido el control del partido, no nos han creado muchas ocasiones así claras y como dices, una acción aislada pues nos ha condenado y tenemos que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, está claro. Somos un club muy grande, somos el Real Zaragoza y tenemos que reflejar los valores que tiene esta camiseta y sacarlo adelante, todo esto. Está claro, tenemos que estar todos juntos, cabeza arriba, levantarnos lo antes posible y el domingo a ganar, está claro. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.